9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hola, ¿qué tal familia? Les saluda José Núñez, su amigo y hermano, aquí con otra nueva reflexión en lo que hemos titulado Reflexiones de Vida. Reflexiones que en estos momentos tan cruciales de la vida no está de más poder reflexionar en Dios, porque tenemos tiempo de sobra para meditar en Él y en su palabra. Así que no lo quiero hacer tan largo. El tema de esta noche, quiero que me acompañen al libro de Éxodo, al capítulo 12. El pueblo de Israel estaba esclavizado en Egipto y el faraón había endurecido su corazón para no permitir que el pueblo de Israel saliera de la esclavitud. Y Dios presenta diferentes plagas. Y una de ellas, que por cierto es la última, y es la que todavía el pueblo de Israel celebra, y también nosotros, de alguna manera, algo diferente, ¿no? Y que por cierto, en este mes de abril que se aproxima, se va a celebrar, ¿verdad?, la Pascua. Hoy queremos estudiar qué significa la Pascua. ¿Por qué les digo esto de la Pascua y que necesitamos hacer Pascua? Es por lo que se ha incrementado hoy en el mundo. Hasta hoy, a la fecha, por la cuestión del coronavirus, se han muerto aproximadamente más de 27.300 personas. Más de 27.300 vidas han fallecido, de las cuales a veces me pregunto ¿cuántas habrán muerto sin Cristo Jesús? ¿Cuántas habrán muerto sin haber hecho Pascua, familia? Es interesante. ¿Por qué? Porque se está perdiendo la vida. Y no solamente hablando de esto, es simplemente del coronavirus, sin contar cuántos han muerto en un accidente, por una enfermedad, porque le quitaron la vida para robarlo, o por hambre, desnutrición, que de eso se está muriendo mucho en el África también, por falta de medicamentos como en Venezuela. Entonces se está acabando la vida en este planeta Tierra. Y no sé cuándo te toque a ti o me toque a mí, querido amigo y hermano que me puedes estar viendo. No sabemos. El punto es que si nos llega ese día, nosotros estemos seguros, como el pueblo de Israel en Egipto. Ellos se les dio la orden de que ese día iban a salir. Y finalmente dice el capítulo 12, en el verso 6, que se le dio una orden. Dice el versículo 6 que tenían que guardar un cordero. Y dice, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. O sea, será el mes de Nisan o Abib, que viene siendo entre marzo y abril. Por eso esta semana, en abril, se celebra la Semana Santa, que para nosotros, ¿verdad?, es eso, pero para el judío era la Pascua. Y ya vamos a ver más adelante qué representa la Pascua. ¿Está bien? Dice, y lo inmolarán toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. ¿Ven? ¿Qué es inmolar? Tenían que matar al cordero entre las 2 tardes. Y miren lo que dice el versículo 7. Verso 7. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 pósteles
y en el dintel de la casa en que lo han de comer. Familia, tenían que matar al cordero y cocinarlo y comerlo completo. Si era una familia muy pequeña, tenía que compartir con la que seguía, a la casa posterior, a la de adelante, o la del frente, o la de un lado. Pero tenían que comerse todo eso. Pero ¿qué pasaba? Que la sangre tenían que ponerla en el dintel, en la parte de arriba y también en los costados. ¿Para qué? O por qué, mejor dicho, ¿no? Pero acompáñenme al versículo 12, porque es donde nos da la respuesta. Dice el verso 12: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto, así de los hombres como de la bestia, y ejecutaré mi juicio en todos los dioses de Egipto, yo, Jehová. Ahí está. Esa noche se le prometió al pueblo de Israel que tenía que celebrar la Pascua. Y celebrar la Pascua no es otra cosa sino recordar lo que Cristo Jesús iba a venir a hacer en esta tierra, que era morir por ti y por mí, o sea, por nuestros pecados. Y que la sangre de ese cordero había que ponerla en los dinteles. ¿Amén? Y ponerla en los dinteles era ¿por qué? Porque ahora miren lo que dice el versículo 13. El versículo 13 dice: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera a la tierra de Egipto. ¿Qué representaba la sangre en el dintel, en la parte de arriba o en los costados de la puerta? Representaba que ya en ese hogar había sacrificio. Alguien había muerto en ese lugar y ya la muerte no tenía que entrar a ese hogar. Entonces, ¿qué iba a pasar? La muerte iba a pasar por alto, iba a pasar por un lado, pero no iba a morir nadie ahí porque ya había muerto para ellos Cristo Jesús en su lugar. ¿Ven? Quiere decir que la Pascua, queridos amigos y hermanos, la Pascua no es otra cosa sino pasar tus faltas, tus pecados por alto. Eso es lo que vino a hacer Jesús en esta tierra, a pasar por alto tus pecados, a pasar por alto tus faltas, tus errores, tus iniquidades, tus rebeliones. Eso es lo que Cristo vino a hacer. Pero ¿qué pasa? Que necesito yo aceptar a Jesús. O sea, yo tengo que tener la señal de Cristo Jesús en mi vida para que la muerte no llegue a mi vida, para el coronavirus y cualquier otra circunstancia no me quite la vida eterna. Y eso es de lo que se trata, familia. Todo este asunto es de la vida eterna. Miren lo que dice el versículo 27. Vosotros responderéis: es la víctima de Jehová, de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de la casa de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y los libró de nuestra casa. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Ahí está, familia. Qué lindo es poder tener la seguridad, la certeza de que si tú aceptas a Jesús y su sangre, ese es el pacto de que tú no verás la muerte eterna. Esa muerte eterna que posiblemente muchos de esos 27,000 que ya han fallecido a raíz del coronavirus, no sé cuántos se habrán perdido la eternidad. De disfrutar de esas calles de oro, de andar con Jesús, caminando por la ciudad de la Nueva Jerusalén, familia. Qué triste va a ser para muchos que no acepten la sangre del Cordero. Porque quiero que avancemos en este tema. Dice Primera de Pedro y el capítulo 1, el verso 19 y 20 dice así: sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero, sin mancha, sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo,
pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Ahí está el gran amor de Dios, que dio a su Hijo unigénito, ¿no? Y su sangre preciosa, la de Cristo Jesús, es como de un cordero. Y todo lo que hizo Jesús en la cruz fue por amor a ti y a mí, porque nos ama tanto. Por eso Juan 3:16 dice, de tal manera. O sea, Dios nos tiene un infinito amor increíble. ¿Por qué? Recuerden, Dios quiere llenar el vacío que dejaron los ángeles en el cielo. Y Él quiere llenarlo con tu presencia, con mi presencia, con tu familia y con la mía. Pero tú tienes que aceptar a Jesús como tu único Salvador personal. Entregarle tu vida a Él a través del bautismo. Y servirle de una manera en obediencia, guardando sus mandamientos. Sirviéndole al prójimo por amor a Dios. En el nombre de Jesús. Eso es lo que necesitamos, familia. ¿Por qué digo esto? Porque dice, y quiero ir a otro texto, en Romanos 5:9. Dice Romanos 5:9, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira de Dios. Ese es otro asunto, familia. La ira de Dios se va a derramar sobre el pecado, no sobre los pecadores. El asunto de Dios es con el pecado. Él aborrece el pecado y Él va a derramar su ira para destruir el pecado. El punto es que si yo no me desprendo del pecado, el pecado como está en mí y yo no se lo entregué a Jesús, yo no le confesé nada a Jesús, entonces la ira me va a alcanzar a mí, me va a destruir, familia. Por eso es importante hacer Pascua. Por eso es importante aceptar a Jesús como nuestro Salvador. Ya es urgente, es alarmante lo que está sucediendo en el mundo. Tembló hace poco en Croacia. Aquí en Perú tiembla todos los días de cada rato, en menor magnitud, porque tengo una aplicación que me alerta, pero está temblando en todo el mundo. Hay hambre, hay peste, hay plagas, guerras. Ahora esta guerra que se avecina, que Dios quiere y no lo permita en Venezuela, con este asunto del presidente, del poder, sin saber que el poder lo tiene solamente Dios. Quiero terminar con un pasaje. Quiero terminar con Primera de Pedro, capítulo 1, el verso 2. Elegidos según la presencia de Dios Padre en la santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz sea multiplicado. Familia, si no quieres que te alcance la muerte, tienes que hacer Pascua. Tienes que aceptar la Pascua que es Cristo Jesús. Necesitas ser rociado con la sangre de Cristo Jesús. Y para eso tienes que confesarlo. Primero tienes que reconocer que eres un pecador y que sin Dios no somos nada. En estos días decía un predicador en las redes sociales, no me acuerdo de tantos que me la paso viendo y meditando, pero él decía esto, escuchen bien: Dios sin nosotros sigue siendo Dios. Pero la pregunta es para ti y para mí. Pero nosotros sin Dios, ¿qué somos? No somos nada. Somos polvo. Somos un simple soplo que en algún momento se va a extinguir, se va a desaparecer. Así que necesitamos hacer la Pascua. Necesitamos que en tu vida, en tu hogar, haya Pascua. Que esté la señal del Cordero, Cristo Jesús, para que cuando llegue el diablo con su muerte, pase por alto. No llega a tu familia, a tus hijos, a tus seres queridos, sino que con la sangre del Cordero tú hagas la señal. Y esa señal, cuando el diablo la vea, va a pasar de largo, porque ya Cristo está en tu vida, está en tu familia, está en tu hogar. Queridos hermanos y amigos, acepten a Jesús. No hay nada que perder junto a Él.
Él es un Dios todopoderoso y redentor que viene pronto a esta tierra. Necesitamos hacer la Pascua, señores. En abril viene muy pronto esa Semana Santa, que esperemos poderla celebrar de la manera correcta, meditando en Dios, dándole la honra y la gloria a Dios, y no como lo hace el mundo entero, en parrandas, en fiestas, en bochinche, en desastres. Familia, estos son momentos cruciales de reflexión, son momentos de meditar en Dios, es momento de reflexionar en Él, como les decía, primeramente reconocer que somos pecadores. Número 2, confesar los pecados a Dios, no al hombre. El hombre no tiene potestad de perdonar pecados. Y número 3, aceptar a Jesús como nuestro único Salvador. Finalmente, hacer acto público, como lo hice yo ya hace 10 años atrás. Y no me arrepiento de esa linda decisión. Me bauticé un 25 de noviembre del 2009. Imaginen, ya en noviembre cumplo 11 lindos, hermosos años. Y no lo cambio por nada de lo de este mundo. Te invito en esta hora a que puedas aceptar el Cordero y poner la señal de la sangre de Cristo Jesús en tu vida, en tu hogar y en tu familia. Dios te bendiga y te guarde. Y esta fue la meditación de esta noche en Reflexiones de Vida con José Núñez desde el Perú. Chao, chao. Dios le bendiga.